Bueno, bienvenido a toda la gente que se está sumando. Le agradecemos un montón el apoyo. Hola a todos y esperando a ver qué nos cuentan del libro nuevo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carmen? Bien, bien. Mucha suerte con Gracias, el Gracias. libro, gracias. con la presentación. Esperando que les vaya muy bien, que puedan Sí, contar con ayuda para que se conozca. Si Dios quiere, sí, todo bien. Va a salir todo bien. Bueno, es un poco la idea de este evento, ¿no? Después vamos a ponerlo en redes sociales, así lo podemos compartir, difundir un poco más para que llegue a todo público, ¿no? Más allá de Jujuy o del norte, que pueda llegar a nivel nacional y a otros lugares. Porque hoy en día con internet se llega a todo sitio, ¿no? A todo el mundo. Sí, es increíble. Sí. Para ir un poco calentando los motores, la idea es compartirles la contratapa donde hay una sinopsis, un comentario sobre los contenidos del libro, de la antología bipolar. sí, más que nada, más que una sinopsis, es un poco alguna referencia en cuanto a nosotros, ¿no? Este, Creo que es mucho más importante destacar el trabajo en sí que datos personales, por ejemplo. Y ahí está un poco una explicación, este, digamos, de nuestra identidad en general. Entonces, y cómo nos sentimos con respecto a este trabajo. Este, Somos una especie de, podría decir, como de poetas transeúntes, o depende también de los espacios que, que se abren en esto de compartir con la gente. Este, Porque después nos pueden encontrar hoy en día en las redes y ahí pueden saber más cosas nuestras, ¿no? Pero para nosotros es más importante que se conozca este trabajo, este, y que pueda andar solo, ¿no? Entonces, creo que nos hemos aproximado a eso, a contar eso en la contratapa del libro. Total, si quieren saber quién es Matías Ligredo, bueno, o yo, Ismael, a lo más, este, según mi seudónimo, también pueden buscarme y ahí vamos a estar. Y podemos hablar más directamente de lo personal, pero si no, creo que lo importante es el trabajo, siempre. Bueno, ya con tu introducción podemos dar paso a esta tertulia, que la idea es hacer una serie de preguntas que ustedes van respondiendo, comentando, para después compartir con todos y todas las participantes y también escuchar sus preguntas, sus consultas. Así que bueno, nuevamente les doy la bienvenida a cada una de ustedes. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a empezar con algunas preguntas relativo a la antología bipolar. Bueno, Matías, empezamos contigo. Sí, señor. Usted dirá. Si
podrías comentar un poco acerca de tu vida y tu actividad literaria, por favor? Y bueno, como ya dice el nombre ahí en la pantallita, yo soy Matías Figueredo, empleado de comercio. Mi actividad literaria es leer constantemente, e ir nutriéndome de todos los escritores, autores que se van presentando, y ahora con todo esto de la tecnología que uno puede empezar a ver de otros países, de todo lado. Eso es mi actividad principal. La literatura es leer y ir conociendo todo el tiempo. Y ahora la actividad principal es la antología, haber dedicado todo este tiempo a ir plasmando en el papel y compartiendo con Ismael. Entonces ahora abocado 100% a la antología y a la lectura. Y en tu caso, Aromas, ¿nos podrías comentar sobre tu vida, tu trayectoria y tu actividad literaria, por favor? Bueno, en primer lugar saco trayectoria. No sé, todo comenzó con la lectura, obviamente. Desde muy niño siempre busqué la manera de poder expresarme. Si bien es cierto, siempre tuve una relación más directa con la artesanía y después con el arte en sí. Sentía que me necesitaba algo más para expresarme de una manera directa, hasta que descubrí la palabra, ¿no? Eso fue también ya casi en la adolescencia. Así que, puntualizando, a partir de un momento, he decidido buscar, manteniendo la lectura siempre, escribiendo siempre. Así que eso es, más que nada. Bien. ¿Solamente se dedican a la actividad literaria? Dentro del campo de la expresión, ¿se dedican solamente ahora a la lectura, a la escritura, o también están vinculados a otros En mi caso particular, solamente la escritura, lo que es la parte esto artística, el arte, la literatura, escribir. Yo no. Hubo un tiempo que había cierto conflicto, ¿no? Porque toda mi actividad depende de la gente con la que comparto todo lo que hago. Entonces, como dije hace un momento, yo me identifiqué con la artesanía desde muy niño, y poco a poco fui buscando diferentes maneras de expresión. Entonces, bueno, estudié arte, me especialicé más en la escultura, pero bueno, necesariamente el color me convoca permanentemente. Aparte me apasiona pintar, me apasiona dibujar, y también esto de poder contar con la palabra para seguir expresándome. Muchísimas gracias. ¿Y cuáles fueron sus primeras lecturas poéticas, o las que más los marcaron, y los autores o autoras que influyeron en su camino literario? En mi caso, bueno, de muy pequeño, en nuestra época, el Netflix que había eran los cuentos, los libros de novelas que habían en la casa. Y bueno, lo que más te marca de pequeño es poder acceder a la lectura a través de las bibliotecas, a través de los libros, novelas que habían en las casas de los tíos, de los papás. Y después ya en la adolescencia, en el colegio, por ejemplo, me
tocó toparme con un escritor, historiador de Salta, Miguel Ángel, que fue profesor de historia, de cívica, y él antes de empezar con la clase nos pedía que leamos un poema, que busquemos un poema de un autor salteño para poder recitar y después dar la clase de historia o para poder dar el trabajo práctico. Y eso la verdad que ayudó mucho a mi cabeza a despegar, y después nos enteramos de que él era poeta, que ya había tenido sus libros, y empezamos a leer porque justamente buscando escritores salteños me encuentro con que era el profesor, el mismo que estaba dando la clase de historia, estaba dentro de los poetas, y bueno, yo empecé a leer y eso es lo que me fue marcando, y poder decir, ojalá yo algún día también pueda escribir y poder ser como él, y eso son desde chico hasta la adolescencia lo que me fue marcando, digamos. Y después ya ir conociendo los poetas salteños, la escritura, y no parar de seguir conociendo. Ahora el turno de Aromas. Bueno, siempre hay algo alguien que te acerca al conocimiento. En mi caso fue una tía. O sea, nuestra familia se trasladaba mucho de un lugar a otro, de una provincia a otra, entonces a veces teníamos que abandonar la escuela. Esta tía, a quien le agradezco tanto, cumplía la función de maestra, digamos, que nos mantenía siempre ahí con esa gimnasia educativa. Entonces, yo aprendí a leer y escribir antes de asistir a una escuela, por ejemplo. A veces teníamos que estar en lugares donde estábamos alejados de una ciudad, de una comunidad poblada, ¿no? Y el hecho de tenerla a ella, de contar con ella, de poder llegaba la tarde y bueno, no había otra cosa más que la radio, y ella nos separaba, nos llevaba a un lugar tranquilo, y bueno, bajadas de línea constante, nos sabía mostrar muchos autores, y copiar textos y textos. Y bueno, así fue. Empecé a conocer, digamos, de que existe esa posibilidad. Y después, bueno, ocasionalmente encontrarme con J.R. Wilcox, que fue un escritor inglés. En una casa antigua encontré unos libros de él. Él vivió en Mendoza, entonces me impresionó mucho su poesía. Y bueno, por el hecho de estar siempre en contacto con lo más popular de la cultura, fui encontrando también gente que se expresaba desde ahí, como Esteban Agüero, por ejemplo, San Luis. Bueno, así una serie grande de autores que fueron marcando, que fueron influyendo en esto de poder escribir. Bien, generalmente las personas que se dedican a la escritura desarrollan a lo largo de su práctica hábitos o rituales necesarios para escribir, ¿no? Y en el caso de ustedes, ¿cuáles serían? Para que nos comenten, ¿cuáles tienen hábitos, rituales pequeñitos, grandes? Por mi parte, por ejemplo, yo sé que cuando empiezo un escrito en un viaje, ya sea en el colectivo o yendo en la ruta para el norte o para Salta, termina en buen puerto. Siempre que empiezo a escribir, por lo general la cábala sería, ¿no? Cuando estoy disperso,
viajando. Y ya empiezo con una palabra, con una frase, y sé que después obviamente no voy a estar todo el día viajando, ya llegaré a la casa o a la noche cuando tenga el tiempo de ir vanando las ideas, pero para mí ese es mi cábala, se podría decir, saber de que si arranca en un viaje o yendo al trabajo, en el transporte, en el colectivo, ese es mi cábala, ese es, digamos, mi forma de decir, por acá va. Gracias, Matías. Y para vos, Aromas, ¿hay rituales, hay pequeños hábitos al momento de escribir? Sí, creo que todos tenemos nuestros rituales, ¿no? Desde que nos levantamos hasta que elegimos algo especial. En mi caso hay un ritual que se repite siempre. Generalmente busco estar solo, obviamente, absolutamente solo. Y eso me hace conectarme con, con la gente, con los autores que han incidido un poco, y tengo algunos fetiches, que esos fetiches es la gente, son algunos autores. Entonces, creo que lo primero que hago es hacer algo que realmente sienta que está sirviendo para conectarme con esos seres. Esa, en primera instancia, es el motivo principal de un escrito. Si siento que está todo bien, continúo, y después el hecho de poder seguir compartiéndolo con la gente, ¿no? Muchas gracias. Matías, ¿estás o te perdimos un momento? No, acá estoy. Ah, bueno. Ok. La siguiente pregunta es un poco compleja, pero interesante, y tiene que ver si ustedes creen que el poeta, la poeta, el escritor, la escritora, evoluciona en su proceso creativo, y cómo se plasma esa evolución, ese desarrollo en la antología bipolar. ¿Qué nos pueden comentar al respecto? En mi caso, sí, yo creo que constantemente vamos evolucionando o vamos rotando, cambiando. Mi respuesta es cortita. Yo creo que, por ejemplo, para la antología bipolar, mi escritura, o sea, me llegué a sentir muy confortable, muy cómodo con lo que escribía y después lo leía. Y ahí es donde yo creo que yo personalmente evolucioné en el sentirme feliz con lo que estoy haciendo y estar conforme con lo que escribía. Y esa comodidad a mí me da un estado de que yo creo que voy evolucionando. O sea, es decir, que esto que hago ahora me satisface, y también, bueno, empezar a trabajar ya con otro estilo. Más allá de que, bueno, van a encontrar narrativas breves, poesías con estilo libre, que no, o sea, sin ajustarme, digamos, a la rima, y eso me da mi comodidad, y también trabajar con muchas metáforas. Quizás antes yo tenía que ser muy puntual, trataba de decir lo que sentía sin tapujo, que se entienda tal cual, y ahora ya dejo un poco a la imaginación, como te digo, en lo que es metáfora, y en ese sentido yo siento que sí evoluciona. Y en el libro, en la antología bipolar, puse todo lo que me hacía sentir cómodo, lo que me reconfortaba, y eso para mí es evolución, en mi caso, lo que yo siento. Muchas gracias, Matías. Y para Aromas, a ver tu respuesta, por favor. Bien. Sí, yo de toda la vida fui muy crítico, autocrítico, hasta llegar a un punto casi destructivo. Siempre, aunque no se quiera puntualmente, aunque no se tenga, digamos, una intención,
se va evolucionando necesariamente. El, el- el poeta, que he conocido gente que ya muy adulta, muy mayor, sabía que se enteró que su actividad o su expresión, todo lo que él escribió, encajaba dentro de la poesía, por llamarlo de alguna manera, de la poesía escrita. Y empezó a mirar sus primeros escritos y los últimos, entonces dije, sí, vamos bien. Yo soy autodidacta, entonces pude bucear, pude ir de un lado al otro, respondiendo a las influencias, aceptándolas, y decir sí, este ser me está influenciando y bueno, tengo que aprovechar esa influencia y sí ponerle categoría a esos seres. Bueno, me está influenciando tal, entonces quiere decir que estoy escribiendo mejor que Octavio Paz. No, es una forma de decir. Y para darle una cucharadita de alegría a esto, y eso me gustó mucho, saber que iba en esa escala de valorizar lo que estaba haciendo. Y respecto a la antología, como yo hice una selección de escritos en diferentes épocas, por ser el primer trabajo que estamos editando, también me gustó mucho eso, ¿no? Ahora ver la selección y comprobar realmente que para mí demuestra cómo se fue logrando o plasmando esa evolución desde la parcialidad, ¿no? Genial, muchísimas gracias. Y ahora, la pregunta es si ustedes cuando decidieron armar la antología, pensaron en un público específico, ya sea por edad, por género, un público nacional o un público local. ¿Cómo fue eso? Por mi parte, nosotros creo que apuntamos a todo tipo de público, y es según la interpretación que tenga de cada uno. O sea, en la parte de mi escrito, como te decía, como navega a través de la metáfora, de lo que son la narrativa breve, yo creo que bueno, cada uno va a poder dar una interpretación distinta y obviamente me encantaría que lo agarre un niño de 12 años, 13 años, alguien mayor y que cada uno saque sus conclusiones. De mi parte va apuntado a todo tipo de público, desde jovencito hasta muy mayor. Y en tu caso, Aromas, ¿coincides con Matías? No, para resaltar la bipolaridad. Sí, totalmente, porque una de las cosas que a mí me pudo atraer cuando él me propone, me convoca, me invita a que hagamos esto, la antología, no fue algo de decir, mira, te hagamos una antología, pero la temática va a ser esta. Escribamos sobre el terror, escribamos sobre el amor, no. Y eso fue lo que a mí me convocó más directamente, que no existan esos parámetros, entonces eso otorgaba la posibilidad de ser amplio y decir, sí, ya que hacemos algo,
lo vamos a compartir con todo el mundo, ¿no? Y creo que es una de las cosas más importantes que tiene la antología. No importa, no importamos nosotros, lo que importa es la antología. Es esta nuestra propuesta. Es esto lo que estamos compartiendo y bueno, ya está en cada uno sacarle frutos a eso, sentirse identificado con algún escrito o no, obviamente, o decir estos bipolares me tienen boedo y chao. Pero desde nosotros hay una actitud de compartir y no solamente ponernos en un lado así como parapetados en una posición. Si bien es cierto, por ejemplo, a mí últimamente me está convocando mucho escribir sobre algunas realidades que están pasando, puntuales, ¿no? Que me está afectando mucho, el cambio climático, la guerra, estar permanentemente ahí, ¿no? ¿Qué va a pasar realmente? Entonces, y la antología no sobrevuela todo eso, ¿no? Creo que eso es algo que se puede encontrar ahí. Solamente, como dice el prólogo, que gracias aprovecho para agradecer a Elio Fontana el hecho de habernos prologado esto, la antología, y como una especie de, podríamos decir, de arlequín que está presentando la antología desde una manera muy personal y a la vez también muy grotesca casi. Y a mí me gustó mucho también que sea prologada de esa manera y no ir directamente al tuétano como si fuera algo inaccesible, ¿no? Y es una invitación frontal y directa. Entonces, me pareció muy bueno el prólogo, me pareció muy gratificante que Elio Fontana, del Grupo ETRA del Carmen, de Jujuy, Argentina, haya participado. Por eso le agradezco mucho. Bien, se acaba de conectar Patricia Lucero, bienvenida, muchas gracias. Bienvenida, gracias por el apoyo. Bienvenida. Bien. Bipolares, la siguiente pregunta tiene que ver en cómo se conocieron ustedes y cómo llegaron a construir un vínculo creativo, una complicidad creativa. Mira, comienzo yo. Con Ismael nos conocemos a través de un grupo de escritores que se llama ETRA, que se convocaban, son poetas carmenses, y de pronto les caen un sanpedreño, que era Ismael, le cae Guillermina, que de Perico, y Matías de Salta. Y congeniamos los extranjeros dentro del grupo, congeniamos muy bien, y a través del grupo ETRA, que volvía a juntarse después de un tiempo, de un receso, y bueno, pasamos a ser parte del grupo, y bueno, como muchas cosas, bueno, ahora estamos de nuevo, el grupo está ahí dando vueltas para volver a unirse, y con Ismael nunca perdimos y con Guillermina nunca habíamos perdido la amistad, porque había quedado algo muy, muy lindo, una complicidad que teníamos entre los tres, y de compartir y de escucharnos, y ahí es donde, bueno, con Ismael nos conocemos, y hasta el día de hoy sigue la amistad, y estamos hablando de 10 años para atrás, y seguimos acá en pie de guerra. Ya nomás, ¿cómo recordás esos primeros momentos cuando se Pero es verdad lo que dice Matías, ¿no? Digo, es verdad.
Si bien es cierto, yo llegué a Carmen con el caballo cansado después de andar por tantos lados, y apenas llegué a Carmen, yo dije, acá voy a vivir. Y gracias a Dios hasta ahora se va cumpliendo eso. Caminando por las calles de Carmen, un día siento alguien que me saludaba así de lejos, y digo, ¿quién? Y era un amigo, escritor, ya lo había conocido en encuentros de escritores, y cuando me vi en el Carmen me dijo, qué lindo que es. Entonces él dice, yo le voy a decir, acá tengo un amigo que también es escritor, y después, entonces de pronto, me dice, bueno, ya le había indicado dónde vivía y todo, me aparece acá y me dice, era justo entre las dos fiestas de fin de año, entre Navidad y Año Nuevo. Entonces dice, mirá, dice, nos vamos a reunir, hacemos un asadito y todo te quieren conocer. Entonces, algo que me pareció realmente, wow, o sea, todos los escritores del pueblo se juntan para recibir a otro escritor. Es fantástico realmente, ¿no? Sé que suele pasar en muchos lugares, pero yo dije que me esté pasando a mí es realmente algo movilizante. Y bueno, fue en esa reunión donde lo conocí a Matías, y lo que me pasó con él fue que él fue muy directo a todo esto, porque yo pude conocer a alguien que lo primero que hace es decir, esto es lo que yo hago. Y es algo maravilloso. Esto es lo que yo escribo. Y esta primera vez quiero compartirlo con ustedes. Pidió permiso, como buen educado que es, no solo a nosotros, sino al lugar, porque, y vos desmentirme, Matías. Dice, bueno, dice, yo me enamoré de Carmen, entonces estoy aquí, esto es lo que yo hago, pero me entusiasma seguir conociendo más. Ya conozco Cata Montaña, conozco los diques, conozco esto. ¿Es verdad o no, Matías? Sí, en estos 10 años ya creo que conocí todo Jujuy y sigo conociendo. Entonces él cambió las cosas de ahí, separándose del ser, del nombre, de la identidad, planteaba una relación desde su expresión, desde la palabra, y eso para mí fue movilizante. Eso hizo que hasta el día de hoy lo siga respetando. No sé, con él se dio algo que va más allá de cuando compartimos esto, los creadores, wow, sin ser tan pretenciosos. Y a veces digo cosas que van así. Cuando compartimos un escrito, una pintura, una música, etc., uno siente algo que va más allá de la amistad, ¿no? Que es un respeto, que es algo que dignifica permanentemente al otro. Y decir, compañero, vamos yendo y en esta senda, poco a poco, te voy a ir mostrando más. Yo también.
Entonces, esos pasos que uno da cuando comparte una poesía, cuando comparte un pensamiento, una melodía, o lo que sea, son pasos trascendentes. Porque ahí comienza esto de expandirse, de atomizarse, ¿no? Y salir de nosotros mismos. Eso es lo que yo siento con Matías. No sé si era eso lo que tenía que responder, pero bueno, me fue. Disculpen. No, más bien, gracias por la emotividad de ambos para compartirnos esta trastienda, ¿no? Que es importante. Y también nos aproxima a descubrir todo el trabajo y todas las emociones que hay detrás de la antología, ¿no? Y bueno, y me dan pie para preguntarles cómo surgió la idea de escribir un libro en conjunto y también cómo llegaron a decidir por el nombre de Antología Bipolar. Bueno, Matías. Por mi parte, bueno, creo que era también un poco, ¿no? De sentir un poco la pertenencia y de querer dejar plasmado algo que quede, porque ya como que uno inmortaliza en el papel y va a quedar y ahí va a estar, pero siempre con mucho respeto a todos los escritores jujeños de todos lados, pero ya con ganas también, ¿no? De decir esto es lo que tenemos y queremos plasmarlo. Eso más que nada fueron por mi parte, ¿no? Esta necesidad de sacar a la luz y de poder encontrar en el camino a Ismael, que es el que se prendió en el viaje. Y después, con respecto al nombre Bipolar, la antología, yo creo que si ven la barba negra y la barba blanca y ven la bipolaridad, no, mentira. Constantemente creo que uno va cambiando los roles y obviamente, ¿no? Hay momentos en el que somos parecidos, somos distintos y bueno, surgió eso, ¿no? De los estilos y todo, como que algo que se fue dando y el nombre fue quedando. Si bien la palabra bipolaridad o bipolar, uno más que nada lo puede relacionar con algo psicológico, bueno, en este caso también se relaciona a muchas otras cosas, ¿no? Por ahí las energías, que ayer me comentaba un poco Ismael, estábamos hablando, pero le cedo la palabra a Ismael, él me va a saber. Vos vas a ser mi traductor, Ismael. Neta. Bien. Sí, claro, yo acepté digamos, a esta convocatoria, a esta invitación, a este convite. Fue como decir, che, vamos a tomar unos mates a casa. Lo tomé así, simple y directo, como se dan las cosas entre compañeros. Y bueno, poco a poco me fui entusiasmando más. Pero ya cuando ya estábamos decididos y ya estábamos en el proceso de ir armando las primeras cosas. Y bueno, necesitábamos el nombre y como una locura así espontánea me salió como, qué sé yo, le podíamos poner antología bipolar, pero lo dije desde el lado de que somos dos y también los escritos, que eso es algo muy importante que van a encontrar en el contenido del libro, también son diferentes, todo es diferente, pero tratamos en lo posible de, como hace la electricidad, que sabemos que hay dos polos, ¿no? Desde ahí, la bipolaridad, produce la luz. Y eso es lo que nos moviliza, que el libro sea una luz, que esta antología sea una luz, no es algo pretencioso, no es algo de decir, ay, qué gris este tipo. No.
porque el respeto que nosotros sentimos por un libro, por el libro, ¿no? No es chancata, es decir, no es decir, bueno, conozco gente, sí, que porque tiene los medios y tiene con qué hacerlo, está publicando cosas, pero muy rápido. Entonces lo ve y al poco tiempo lo ve de nuevo y bueno, presento este libro, otro libro, wow. Pero el libro en sí, en toda la historia de la humanidad, ¿no? Es lo que queda, es lo que alumbra. Y si nosotros estamos ahora compartiendo esto, el intento es ese, que alumbre un poco a quien lo lee. Entonces podemos compartir, vamos a tener con quien compartir lo que sentimos, básicamente. Entonces, y en la naturaleza todo es bipolar, pero en algún momento se une porque nada puede funcionar con un solo polo. Siempre se necesita del otro, ¿no? Pero el otro tiene que seguir su canal. No se puede fundir en el canal del otro polo, del otro signo, porque se produce un corto. Entonces, mientras haya dos líneas infinitas, y cuando se unen, se produce un shock. Ese shock es la luz. Entonces, bueno, esa explicación vino después. O sea, la fuimos acomodando para decir, bueno, ¿qué es la antología bipolar entonces? Porque le podríamos haber puesto otras cosas geniales, obviamente. Pero al último optamos porque siga quedando así. Muchísimas gracias. También quisiera hacerles una pregunta. Está con el micrófono apagado, Facu. Sí, perdón. Discúlpenme, estaba con el micrófono silenciado. Gracias, Matías. Quería también preguntarles sobre algunos inconvenientes que hayan tenido al momento de publicar juntos, de editar, ya que al ser escritores independientes sabemos que, bueno, escritoras y escritores independientes no la tienen nada fácil en el contexto actual, ¿no? Por cuestiones de mercado, por cuestiones de economía, de cultura, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, saber un poquito eso, porque seguramente no fue nada fácil, y también qué personas han intervenido directamente en el proceso este. Por mi parte, el libro, bueno, vino cargado de buen augurio porque la alegría de saber lo que iba a ser el final de todo te da siempre fuerzas para remar contra todo. Como vos decís, uno es independiente y tiene que ser autosuficiente para poder pagar lo que es una editorial y todo el asunto, pero yo sabía que el resultado iba a ser esta unión entre el Ismael y yo, y entonces era algo que realmente a mí me daba una tranquilidad y una felicidad, y sobre todo porque pude compartir con mi esposa el proceso del libro, la parte la tenemos acá, ahí a Sandra Tejerina, que yo preferiría que ella comente esta parte en la que, bueno, nos ayudó y la verdad que nos sentimos cómodos. Perfecto, Sandra, por favor, te escuchamos. Hola, ¿se escucha? Perfecto. Sí, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, con toda la humildad, puedo decir que me sentí muy orgullosa
todo ese trabajo previo a la edición de Matías. Me alegra mucho que haya podido concretar ese sueño desde que lo conocí. De hecho, la escritura nos ha convocado en esta vida, nos ha unido y bueno, haber participado desde la edición realmente ha sido un placer. Bueno, Matías no se ajusta a ningún paradigma y de hecho toda la cantidad de escritos que tenía no tenía como un orden. Entonces él me pasó los textos, los empecé a leer y vi que por ahí podíamos encontrar un camino en relación a la temática, a la musicalidad incluso entre un texto y otro, a la congruencia entre un estilo como un microrrelato y a continuación, digamos, en el orden una poesía. Realmente eso fue muy placentero hacerlo. Y otra cosa que debo agregar es que Matías es como como decía, rebelde, y también tenía mucha resistencia a colocar, a nominar los textos, incluso no les quería dar un género, entonces yo les sugería esto, a mí me parece que es un microrrelato, ¿no? Y si es un microrrelato, el título va a ser eh, es justamente como que cerraba, ¿no?, la historia en un relato. Entonces le decía, el título es como fundamental y pensalo, lo leíamos, hablamos y entonces bueno, él fue pensando en nombres y así se fueron dando, digamos, así fue tomando como, cobrando vida ese, esta publicación, ¿no?, esta edición, ¿no?, o estas bambalinas fue cobrando vida en una disposición dentro de esta antología y, y también algunas revisiones en relación también a los trabajos de Ismael. A Ismael lo conozco por Matías, lo conozco por sus aportes a la cultura con respecto a la artesanía, a la elaboración de títeres. Soy docente y muchas veces he pedido la participación de Ismael como titiritero, como escultor, como artesano en los talleres que yo doy en la escuela. eh, y, y por eso también me ha sido muy grato, muy placentero participar de algún modo en revisión del trabajo. Muchísimas gracias, Sandra, por tu participación y todo tu apoyo. Perdón, yo Sí, quiero ahora te iba a decir, ceder justo la palabra. sí, no, bueno, en primer lugar agradecerle eh, a Sandra siempre también la colaboración, y en esta ocasión muy especialmente. Yo te quería preguntar algo a vos. Este, Hasta ahora fueron un ida y vuelta con las preguntas a nosotros. Yo te quería preguntar si también van a participar este, las otras personas que están participando en la reunión con preguntas, Justamente ¿no? la idea ahora era invitar a cada participante para que les vaya haciendo consultas, comentarios, preguntas directamente a ustedes. Así que bueno, Bien, qué lindo. está abierto el canal, ya sea por chat o pueden habilitar los micrófonos para que comuniquen directamente con los bipolares. Yo antes que nada, Facu, bueno, quiero también hacer notar de que tenemos personas conectadas de Córdoba, de Tucumán, de Salta y súper agradecido a todos. Bueno, acá están haciendo algunas consultas, no sé si la pueden leer ustedes o si las leo yo, como prefieran. Léelas vos. Bien, bueno, interesante. Habrá lecturas de textos publicados en esta presentación. Es una consulta de Pérez Torres Inés.
Así que quiere saber Por si van a leer supuesto. en vivo. Bueno, adelante entonces. Sale con fritas. Arranco yo, Ismael, y te cedo a vos el lugarcito para la lectura. Sí, sí, está bien, está bien. Perdidos. El monte se incendia bajo la constelación de Orión. 2 balas de plata perforan mis manos y una tercera roza mis pies, permitiéndome escapar lo más lejos posible de mí. ¿Quién me asegura que esto no es un sueño? Quizás simplemente estoy en la imaginación de un niño que espera salir a jugar antes del nuevo caso. El río me vuelve a pedir perdón, pero nunca hice nada por él y creo que nada me debe. Igual lloro en silencio y le regalo mis lágrimas turbias. Wow. Oh, me encanta, siempre me encantó eso. Gracias, man. Ahora leo yo. Bueno. Esto de no tener, digamos, un orden específico, casi en nada en mi vida. Bien. Susurros. Copa. Yo no sé lo que me pasa, que no puedo cantar fuerte, que hasta yo me desconozco, será cerquita la muerte. Me acosté con la muerte. Con las primeras luces del alba del 7º día, se marchó. Volteando levemente, casi en susurros, me dijo que le gusté como amante. Wow, qué bueno, man. Gracias, gracias, Matías. Bueno, ¿qué sigue? Ahí si Facu nos puede leer alguna pregunta, estamos dispuestos. Gracias, María Laura. Gracias. Hay algunas preguntas más, no sé si Gracias, Ezequiel. no, creo que Sí, sí, sí. nos dejaron picando usted igual con las lecturas, pero bueno, hago las preguntas y después si quieren continuamos con los textos. Netamente. Bien, un momento. María Laura consulta, si pudieran resumir en una palabra lo que significa para ustedes el libro, ¿cuál sería esa palabra? Hermandad. Bien, María. Una palabra de eso, ¿no? Sí. Hermandad. Gracias. En una palabra. Está difícil. Sí. Trascendencia. ¿Tengo que explicar? No. No, ya está. Ah. A ver, después, bueno, tenemos preguntas más técnicas. Por ejemplo, Ezequiel pregunta si el libro llegará a Salta. El libro sí va a estar llegando, si Dios quiere, ahora el 10 de mayo entra a la imprenta y ya para el 20 ya, bueno, aparte ya tenemos varios pedidos y todo el asunto, pero ya si Dios quiere para fines de mayo ya estaría y va a llegar a través de los medios que sean pertinentes, encomienda, correo, vamos a hacer llegar. Perfecto. Bueno, nos siguen deleitando por favor con sus lecturas, que eso es. A ver, voy yo y... Quimeras.
¿Cuánto le debo?, dijo ella sin levantar la mirada. Son 2 mariposas con 3 luciérnagas emancipadas de inviernos, respondió el niño. Ella no contaba con esa cantidad y ofreció darle todo lo que tenía, 11 poemas con 2 ensayos. El niño levantó su mentón y le susurró a su nariz: ya nadie quiere leer poemas, y cada día que pasa pierden su valor, pero si tienes un unicornio, entonces sí, te podrías llevar todas las piezas de oro y seda que hay en esta tienda. La mujer se sintió decepcionada, pero no perdió las esperanzas. Sacó de su cabeza un tul inmenso y comenzó a juntar mariposas y luciérnagas emancipadas de inviernos. Quizás con un poco de suerte también atrape un unicornio y siga invirtiendo en poemas. Ismael, deleítanos vos. Después ya no leemos más, ¿no? Escuchamos a la gente. Yo creo que escuchar a la gente. Bueno, esto se llama Canto a los amores de mi vida. Siempre nos marca el primer amor. Y después nos demarca el último. Bien. Las migas de pan sobre la mesa, un vaso de vino seco, evaporado, son signos de hastío y soledad. Hoy pensé un hombre. Mientras tu imagen danzaba por la casa, abrí las ventanas, besé tu sonrisa, limpié la mesa, lavé el vaso y puse una flor entre tus manos. Caminábamos bajo una arboleda de plátanos gigantes. Soltó mi mano, acomodó las carpetas en su pecho, me dio el beso de la muerte, y así nomás se marchó. Gracias. Gracias, Carmen Figueredo. Gracias, Pérez Torres Inés. Gracias. Bueno, ¿hay alguna consulta, algún comentario? ¿Alguien que se anime a hacer un poco la segunda? Igual de antemano, de mi parte, agradecerle estar este tiempo con nosotros. Es para mí algo hermoso, me llena de mucha alegría estar compartiendo. Saber que están ahí es buenísimo. Yo estoy absolutamente convencido de esta quijoteada que emprendimos con Matías. Nos va a llenar de satisfacciones como lo está haciendo ahora. Facundo, yo quiero agradecer públicamente toda la ayuda, todo el apoyo, y más si es tan importante como esto. Matías, hay cosas que a medida que se van dando, no se puede leer en una tertulia mensual intelectual. Ahí no pude leer de quién era, pero es muy interesante lo que está aportando. Si quieres la leo, a mí me aparece bien acá.
Bien. Pérez Torres Inés Sí. propone algo muy interesante. Dice, más allá de esta presentación online, se puede pensar en una tertulia mensual e interactuar si les parece. Me encantaría, me parece genial. ¿De dónde es ella? De Tucumán. Ah, qué lindo. Sería Sí, muy sí. interesante invitarnos. Ujú. Y bueno, puede venir ella, otra vez vamos nosotros, así. Y quien se quiera sumar, obviamente, ¿no? Gracias, 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 de verdad. Bueno, es algo que te quería decir. Más está decirte que te agradezco esta convocatoria. Pero en esta cúpula sagrada que es la poesía, hay como velos translúcidos que a medida que vayamos que uno va andando, que uno va descubriendo. Por ejemplo, te tengo que confesar, hay noches donde me despertaba y el hecho de reafirmar que está por salir el libro, está por ser la antología. Y charlando conmigo mismo y con la antología como si fuese una entidad que ya estaba. Obviamente te invitaba a vos y decía, el responsable de todo esto es Matías. Gracias a él que me convidó, estás vos, le decía a la antología. Eso ya despierto, ¿no? Y yo estoy bien, me sentí tan bien, que era como decir, bueno, ahora vamos a jugar cuatro, como cuando era niño. Nos juntábamos con los amigos y decía, bueno, vamos a jugar. Y este primer paso de contacto con las personas me vuelve a revivir y decir, bueno, todo lo que está acá, todos, vamos a jugar. Vamos a jugar. Bueno, la gente está pidiendo más lectura, así que Bueno, se debe convidamos a Bonita más. Fidel, los niños muralistas juegan a ser moralistas, tratando de elegir entre la pobreza o la esclavitud. La alegría nunca fue una opción, solo un sueño improvisado que golpea, hiere y mata cada vez que lo piensan. Las paredes siguen manchadas, la lluvia no puede lavar sus pensamientos, ni el nombre de ese hombre que permanece escrito con un rojo de sangre que resucita cada mañana. Los niños ahora juegan a olvidar el futuro hasta que vuelvan a encontrarse con el sol. Todo tuyo, hermano. Esto se llama versos liminares, con el permiso de ustedes. Acopiemos los cinceles, las espátulas, templemos los colores, corrijámosle la plana a todos los pinceles, afinemos instrumentos, ensayemos nuevos pasos, convoquemos a sopranos, a tenores, y que todos los proscenios no alcancen para tantos tramoyistas, mimos, escenógrafos y actores. Vendrán los titiriteros, que los payasos con los magos marchen implacables junto a juglares y cantores. Que no quede un cuadro sin pintar,
que se oigan los gritos de aguafuertes y murales, dando paso a las guitarras y violines, logrando el avance incontenible de millones de bocetos y tambores. Se han reído de nosotros, de los que solo podemos decir, somos artistas. Miren esos escultores, aquellos poetas, la inmortal paciencia de los artesanos. Se han reído de nosotros. Invoquemos a las musas, despleguemos nuestros sueños, levemos nuestras anclas, marchemos y que nada quede impune. Ya está. Buenísimo, Emanuel, bravo. Perfecto. Bueno, a ver, otra pregunta. Bueno, hasta ahora no hay otra pregunta. No sé si alguien quiere consultar, habilita su micrófono. Gracias por los aplausos, Inés. Bueno, yo creo que después de estas lecturas emotivas y que también son interesantes para ver la bipolaridad, ¿no? Porque son estilos diferentes, enfoques diferentes, podemos ir cerrando el encuentro de hoy, esta tertulia, y bueno, poner en consideración lo que comentaban ahí de hacer un grupo para intercambiar textos escritos. Después podemos verlo eso por medio de las redes. Elena. Gracias, Elena. Ay, el último no puede. Bueno, eso es un tema genial para seguirlo por las redes. En nuestro caso nos pueden buscar como Artesanías Valle del Sol por Facebook, que bueno, es el sitio de nuestro taller, que bueno, con Aromas venimos ya desde larga data. ¿Cuánto? Por lo menos 20 años sosteniendo un taller de arte y artesanías donde confluyen diferentes expresiones, entre ellos la literatura, la pintura, el dibujo, la escultura, la música, bueno, etcétera. Así que bueno, pueden buscarnos ahí, Artesanías Valle del Sol, por Facebook. Podemos armar un grupo y coordinando fechas para continuar con esta idea, esta iniciativa que es muy interesante. Elena, estamos sí en el Carmen. Ismael, si puedes dar la dirección del taller en el Carmen. Sí. Carmen, la dirección es Arenales 155, Barrio Centro, El Carmen, Jujuy, Argentina. Por un agradecimiento. Es algo nuevo totalmente esto que está pasando en mi caso. Así que les agradezco profundamente por eso. Espero que nos reunamos de nuevo, y esto es tan sagrado como la libertad, y la libertad no hay nada mejor que compartirla. Les agradezco a todos, especialmente a Matías, a Sandra, a Ismael. Gracias a todos. Esto se ha terminado. Poderos irnos en paz.